Yo dije al principio del programa que uno tenía que poder discernir entre la crítica que puede ser un aporte para uno y la que puede ser dañina para uno. Yo creo que las críticas dañinas hay que dejarlas de lado, pero las críticas que puedan ser un aporte, por dolorosas que sean. Por ejemplo, a mí durante un tiempo me criticaban mucho de que había una periodista que escribía y decía que mi voz era ditirámbica, porque yo gritaba mucho en la televisión. Y yo le hice caso. No era fácil para mí. Traté y traté hasta que logré tener un tono que era mucho más grato para la gente. Por eso que puede que la crítica sea dolorosa, pero al mismo tiempo puede ser un aporte a tu vida. Hola, soy Elsa de Chile y quiero preguntarle lo siguiente, don Francisco. ¿La crítica le afecta de la misma forma ahora, en esta etapa de su vida, que al inicio de su carrera como animador? Yo creo que la crítica a uno lo afecta siempre, en mayor o menor grado. Porque una cosa es que uno escuche la crítica, pero no por eso no le va a doler, porque a veces uno ha cometido un error y lo critican y uno se da cuenta después que esa crítica era justa y que uno había cometido ese error. Por eso que yo estoy compartiendo con ustedes esta conversación, porque yo me doy cuenta que muchas de las cosas que hice fueron equivocadas y que si hoy día las puedo reconocer, hago un aporte a mí mismo y hago un aporte también a ustedes, porque de eso aprendemos todos. Una pregunta desde redes sociales. Si fueras joven nuevamente, ¿harías lo mismo que hasta hoy? Uno no vive con experiencia. Por lo tanto, si volviera a vivir, yo creo que haría exactamente lo mismo que hice, porque no tenía la experiencia. Ahora, si lo volviera a vivir con la experiencia, haría cosas diferentes. Pero nadie vive con experiencia. Yo tengo que decir, mira, yo además soy inconformista, soy muy crítico de los demás, pero soy muy crítico de mí mismo. Yo acepto que me critiquen. En nuestro programa, cuando hacíamos Sábado Gigante o cuando hacía Don Francisco Te Invita y teníamos reuniones de producción, los periodistas tenían derecho a criticarme duramente si yo me había equivocado y yo tenía la obligación de aceptar esa crítica y ese era el juego, así era. ¿Es usted autocrítico? ¿Cómo trabaja o doma ese crítico interior? Yo soy totalmente autocrítico, muy, muy autocrítico. O sea, incluso mientras estoy haciendo este mismo podcast, me estoy preguntando si lo estoy haciendo bien, porque al final, ¿qué quiere uno de un podcast? Uno quiere ser un aporte para el que está escuchando, porque a lo mejor lo están criticando en algo, no sabe cómo reaccionar, a lo mejor alguna crítica le ha dolido mucho y no la ha podido superar. Entonces, si uno hacía un pequeño aporte con este podcast, es fantástico. Esa es la vida de un comunicador, esa es la satisfacción mayor que un comunicador tiene. Usted como figura pública fue muy criticado. ¿Cómo lo manejó usted y esas críticas que también permeaban a su familia? Bueno, las críticas que permearon a mi familia fueron las más duras para mí, porque yo sí estaba preparado para recibir la crítica. Me dolía, era duro, pero yo tenía la capacidad de poder superar esa crítica. Yo en el fondo, si no me retiré después de 10 años de críticas en contra, porque yo tenía la confianza de que estaba llegando al público, porque mientras yo tenía todas estas críticas en contra, yo tenía un alto rating, yo era uno de los programas más vistos, o sea, Sábado Gigante, porque, insisto, representaba el trabajo de muchos periodistas y muchos productores, de mucha gente, pero éramos muy exitosos, pero teníamos crítica en contra, y eso lo fuimos revirtiendo. Porque yo me acuerdo que después de la primera Teletón, que fue en 1978, de alguna manera yo cambié frente al público y también el público cambió frente a mí, porque empecé a equilibrar más lo del humor con las cosas más serias, con reflexiones, con entrevistas distintas, con aportes diferentes a la audiencia. Y entonces yo creo que yo crecí bastante como persona. Si yo me tengo que autocriticar,
uno de mis graves problemas, y esto se repite, lo tengo que haber dicho también anteriormente, en otro de los puntos del decálogo del éxito, es que soy una persona muy obsesiva. Frente a lo que tenga que hacer, soy obsesivo y en el momento en que tengo que hacer un programa sobre la crítica, bueno, nunca pude sacármelo de la cabeza hasta el día de hoy en que voy a entregar todo lo que yo creo que aprendí y lo que estoy escuchando de ustedes. Otra crítica que me hago a mí mismo es que nunca pude, hasta ahora último, ahora he podido, controlar mi peso. Ahí también me criticaba yo, decía, ¿cómo yo no podía dominarme y criticar, y me criticaba cómo no podía dominarme y tener el peso que yo quería tener? Pregunta del público, don Mario. ¿Le costó aceptar el envejecimiento? Yo creo que sí, porque ahí ocurrió algo que fue muy fuerte. El momento en que acepté dejarme el pelo blanco me costó. Y no solamente me costó, me sigue costando, porque es una vida muy distinta a la vida que llevé los últimos 58 años. Otra cosa importante, especialmente en estos tiempos tan políticos que estamos viviendo, es que yo tomé una decisión hace muchos años atrás, y era no involucrarme en política. Pero esto no significaba que yo no tuviera una idea política. Yo tengo una idea política. Yo tengo un pensamiento político, tengo ideas políticas, y las expreso de la manera en que un ciudadano las puede expresar. Cuando voy a votar o cuando converso privadamente con algún amigo. Pero yo públicamente, yo quería hacer algo distinto. Yo respeto absolutamente a aquellos periodistas, por ejemplo, que se juegan por su idea política. A los políticos los respeto muchísimo. A los animadores que también tienen una tendencia y se declaran favorables a esa tendencia. Yo hice algo diferente. En mi país y donde estoy trabajando siempre me declaré gobiernista independiente. ¿Qué significaba eso? Que yo tenía que trabajar, y de hecho así es, un comunicador lo tiene que hacer con el gobierno de turno, pero de manera absolutamente independiente. Yo no tenía que ver ni con sus principios, ni en contra de sus principios, pero cuando tenía que hacer un trabajo profesional, yo a esos políticos, a esos periodistas, a los entrevistados que tuvieran que ver con la política, yo les preguntaba de todo lo que a mí se me ocurría que debía preguntarles. Pero cuando me preguntaban por mi opinión, yo les decía, yo no quiero dividir al público con mis opiniones, yo no quiero influir al público con mis opiniones. Lo que yo busco como comunicador es aglutinar a la gente, unir. Y por eso hice esto de la Teletón, que como ustedes saben ya se irradió a varios países de América Latina. La Teletón la copié de Estados Unidos, pero igual en nuestros países no existía. Participé de muchas campañas de bien público, y eso sí me hace feliz. Otra crítica que estoy recordando es del comienzo de cuando empecé en la tele. Yo era muy hiperkinético, una cosa que no he contado también, de movimientos hiperkinéticos, poco controlados. Y una señora me regala, la flor nacional de Chile es el copihue, y una señora me regaló un copihue blanco. El copihue blanco es sumamente escaso. La señora me lo regaló en cámara, lo recibí y lo lancé con tan mala suerte que cayó frente a otra cámara que en ese momento estaba en el aire, y se vio como el copihue se destruyó en el suelo. Y recibí muchísimas críticas, pero la crítica mayor es que yo andaba en la calle y sentía que toda la gente cuando me miraba me decía, ¿cómo fuiste capaz, idiota, de botar ese copihue que te regalaron con tanto cariño, con tanto amor? Me acabo de acordar de esa anécdota de hace muchos años atrás. Otra cosa que me quiero acordar, mi papá me criticaba porque yo no era puntual. Hoy día lo que más que soy puntual. Y uso el reloj adelantado en media hora para no llegar nunca tarde. Mi mamá, como digo, me criticaba por otro lado por ser desordenado.
A propósito de la crítica, tú has recibido muchas críticas, algunas muy fuertes. Por ejemplo, en Chile, con el tema de la Teletón, has recibido críticas incluso que te quedas con parte del dinero. Nosotros, los que trabajamos contigo, sabemos que eso no es así. ¿Qué significa para ti esa crítica? ¿Cómo la enfrentas? ¿Cuánto te afecta? Esa crítica es una crítica bien dura, porque además de que trabajar en la Teletón requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho nervio, y que además te digan sin base alguna, sin poder demostrarlo, sino como lo que está tan moderno hoy día, fake news, decir que te estás robando el dinero, tendría que ser muy doloroso. Pero tengo que ser sincero, como que yo sé, porque nadie más que yo puede saberlo, que eso no es verdad, no me resulta tan duro. Me resulta un poco molesto, pero no duro. Yo sé que lo que hemos hecho entre todos, porque vuelvo a insistir, creo que no se debe decir así porque es redundante, insisto, en todo lo que he participado, yo lo he hecho siempre con la mejor intención, con respeto por el público. Entonces, yo siento que en eso, a pesar de que algunas críticas son ciertas, porque uno se equivoca, uno es un ser humano, cuando esas críticas son fake news, noticias falsas, no te duelen tanto. Si alguien me pregunta si yo tengo rencor, creo que es algo que no existe en mí. Yo puedo molestarme con una persona y mientras no se lo diga directamente, me voy a sentir muy molesto. Una vez que se lo pude decir, sea cual sea el resultado, se acabó el rencor de mi parte. No hay rencor de mi parte. Yo ya expresé lo que yo sentía frente a lo que yo consideré una crítica ofensiva o malintencionada. Pero de ahí en adelante el rencor se acabó. Yo a Lili Estefan le criticaba públicamente, y eso tiene que ver un poco con la respuesta que ya di en relación al tipo de animación que hacía, que era bastante deslenguada, bastante suelta. Yo me reía de la boca de Lili Estefan porque la boca era grande. Hasta que un día Lili Estefan entró a mi camarín y lloró porque me dijo, yo no puedo seguir como tú me ofendes. Y le dije, mira, haz como yo, como hice yo. Ríete de tus defectos, ríete de que eres gordito, ríete de que tienes la cabeza grande. Y ella tomó esta crítica y la tomó muy bien y se empezó a reír de eso. Y Lili Estefan después incluso empezó a sacar lápiz labiales grandes para su boca, traía, qué sé yo, a mí me regaló una peineta grande para que yo me peinara. O sea, empezamos a jugar frente a una crítica que yo le había hecho, que después ella la convirtió humorísticamente en algo positivo para ella. Una de las personas más críticas es precisamente tu señora, la Temi. ¿Qué significa eso para ti? Claro, en ese entonces no había toda la tecnología que había hoy día y yo tenía un programa de competencia. Y como era sin tecnología, lo que teníamos eran 2 televisores. Un televisor donde estaba transmitiendo yo y el otro televisor donde estaba transmitiendo la competencia. Mi señora anotaba todo lo que habíamos hecho nosotros y anotaba todo lo que había hecho la competencia, me criticaba algunas cosas y después además lo cotejábamos con el rating, o sea, con la cantidad de gente que había estado viendo cada uno de esos segmentos. Era como el anticipo de lo que es hoy día la tecnología de las encuestas.